Aplazan juicio a periodistas nicaragüenses en medio de las tensiones por nuevas protestas antigubernamentales. Mientras en Miami, nicaragüenses se movilizan contra el gobierno de Daniel Ortega. Aumento de muertes maternas en Venezuela desnuda crisis sanitaria según ONGs. Y la calidad de vida de los venezolanos en deterioro por crisis de los servicios públicos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Crece la tensión en Nicaragua por motivo de las nuevas protestas antigubernamentales registradas en la capital del país este lunes. La movilización liderada por estudiantes busca presionar al gobierno de Daniel Ortega a la búsqueda de una salida a la crisis. Desde Managua, Donaldo Hernández nos acompaña con más detalles sobre las protestas. Donaldo, ¿cuáles son los pedidos de los estudiantes en el marco de esta nueva movilización? Un gusto estar con ustedes, Belén. Los estudiantes universitarios están exigiendo la libertad de todos los que ellos llaman presos políticos y que el gobierno le ha llamado presos terroristas. También están exigiendo el respeto de todas las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de asociación y la libertad de prensa. Entre la libertad de prensa están exigiendo que se libere a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, quienes hoy lunes estaban previstos estar en un juicio oral y público donde se les procesa por el delito de terrorismo. Sin embargo, este juicio fue reprogramado para el próximo 29 de abril. Vamos a presentarles a continuación el siguiente informe que hemos preparado. Lucía Ubao Hernández llegó desde las 7 de la mañana a los tribunales de Managua para estar presente en la sala en que se realizaría el juicio contra su hija, la periodista Lucía Pineda. Sin embargo, su abogado le informó que la audiencia se reprogramó para el próximo 29 de abril. Yo esperaba que si este juicio se realizaba, pues ella ya iba a estar liberada totalmente ya con nuestra familia. A las afueras del tribunal también llegó Verónica Chávez, la esposa del periodista Miguel Mora. Ella exige la anulación del juicio contra Mora y su colega Lucía Pineda, quienes son acusados por la Fiscalía de Nicaragua del supuesto delito de terrorismo. Que así como suspendieron el juicio o se suspenden, también suspendan en sí todo este proceso. Julio Montenegro, representante legal de los dos periodistas de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América que la reprogramación de los juicios de sus clientes obedece a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Creo yo de que esto corresponde a lo que se ha hecho desde 3 semanas atrás, donde se han suspendido todos los juicios que tienen este carácter político. Pensamos nosotros que la solución debe ser, y no estarlos reprogramando, pues anularlos de completo. Los reporteros han permanecido en prisión desde que fueron arrestados el 21 de diciembre de 2018. Organizaciones de periodistas han denunciado que su detención es una clara violación a la libertad de expresión, pero el gobierno los acusa de cometer actos terroristas. Hay que mencionar que diferentes organizaciones de periodistas han exhortado al mandatario nicaragüense que libera a los dos periodistas y que respete la libertad de prensa, ya que el pasado sábado un periodista de la agencia AFP fue golpeado y lo despojaron de su equipo. Belén, regreso con vos al estudio. Donaldo, muchas gracias y nosotros estaremos atentos a tu cobertura del desarrollo del diálogo también entre los representantes de la sociedad civil y el gobierno. Entre tanto, en Miami, un grupo de nicaragüenses realizó una huelga de hambre en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales impulsados en su tierra natal. Durante la movilización denunciaron detenciones arbitrarias por parte del gobierno. La Plaza de la Cubanidad fue el comienzo de una prolongada protesta de la diáspora nicaragüense en la pequeña Habana de Miami este fin de semana. Allí alzaron su voz inmigrantes de Nicaragua que reclaman desde Estados Unidos por la violación de derechos humanos presuntamente perpetrada por el gobierno de Daniel Ortega. Estamos solidarios con nuestro pueblo de Nicaragua, tanto que allá tal vez están reprimidos, no lo pueden hacer, pues aquí, desde esta trinchera, este tranque en Miami, estamos solidarios con ellos. Estas fueron las palabras de Orlando González al comenzar una huelga de hambre junto con otros manifestantes. En Nicaragua era conocido como el Tío y era integrante de los atrincherados, grupos de opositores que manifestaban en las calles. González vino a Estados Unidos por presunta persecución política.
Al culminar la actividad conversamos de nuevo con este estudiante universitario, quien reaccionó ante las fuertes protestas en su país durante este fin de semana. ¿Cómo no hacer conciencia a la comunidad internacional que nos están atacando y no nos dejan salir a las calles a marchar? Los activistas explicaron que desde el gobierno de Ortega la intención de diálogo es una fachada, según Milton González. Para parar las sanciones de la Comunidad Europea, para parar las sanciones de la NICAC. El gobierno de Ortega ha insistido en la opción del diálogo con sectores de la oposición, agrupados en la alianza cívica con el objetivo de llegar a un escenario de reconciliación. José Pernalete, Voz de América, Miami. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, restó importancia al anuncio de cambios en el gabinete impulsados por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Los ministros pusieron su cargo a disposición a pedido de Maduro en medio de la crisis que sacude a la nación. Adriana Núñez Rabascal tiene más detalles sobre esta información. Adriana, concretamente, ¿qué dijo el presidente interino Juan Guaidó sobre el anuncio del gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Para el presidente interino Juan Guaidó no hay gabinete, sino lo que él califica como una usurpación. A su juicio, en este momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro está cada vez más débil, por lo que no tiene ninguna expectativa con relación a los nombres que pudiera dar Maduro en las próximas horas y que lo acompañarán en los diferentes ministerios, sobre todo en el que se responde al Ministerio de Electricidad luego del gran apagón que sacudió Venezuela por al menos 5 días. Álvaro Algarra consultó a la ciudadanía sobre qué opina de esta decisión de Nicolás Maduro. La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de un mensaje en Twitter en el cual indicó que la decisión del mandatario nacional busca impulsar una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Para el analista político Gregorio Afonso, el gobierno en disputa procura generar una expectativa de cambio, generar alguna esperanza y para que la gente perciba alguna posibilidad de que las cosas puedan mejorar, al tiempo que adelantó posibles involucrados. Se ha filtrado por ahí que, por ejemplo, César Trombis en el Ministerio de Educación Universitaria, algunos dicen extraoficialmente que pudiera volver Elías Jagua al Poder Ejecutivo. El profesor universitario Víctor Márquez, por su parte, destaca que seguramente se realizará un enroque de personas en los mismos cargos, que no solucionarán la crisis de fondo que atraviesa el país. El problema aquí no es de cambio de gabinete, el problema de cambio aquí es de modelo económico, modelo político y de modelo social. Y definitivamente este gobierno fracasó. Entre tanto, jóvenes consultados por La Voz de América expresaron opiniones divididas respecto al cambio de gabinete del gobierno en disputa del país. Esperemos pues bien que esto pueda servir para algo y de verdad se tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes que son bárbaras. Se espera que en las próximas horas se oficialice a los nuevos integrantes del gabinete ministerial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. De Nicolás Maduro, todavía los venezolanos siguen quejándose por la crisis en los servicios públicos, que ha mermado su calidad de vida. Aunado a esto está la hiperinflación, que provoca que a diario los precios aumenten al menos 4%. La Voz de América estuvo en la residencia de un venezolano para conocer a fondo cómo viven los ciudadanos en este país. Aquí me quedan todos los residuos de comida, vuelvo a pasar en mi olla. Así resume Carmen su método para ahorrar agua en Caracas, una ciudad que ha visto cómo en las últimas semanas el suministro se ha interrumpido casi en su totalidad. La misma agua con la que lava platos la usa para asear el baño. Esto es un problema que tenemos hace más de un año y ahorita se nos ha agudizado más por el problema del apagón, que también lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo, los bajones de luz. Al estar en silla de ruedas, Carmen, de 62 años, no puede seguir los pasos de decenas de ciudadanos que llenan recipientes en quebradas, ríos, montañas o en cualquier otro lugar por donde salga agua. Sus hijos y en ocasiones algunos vecinos le llevan estas botellas hasta su casa. María de Los Ángeles es dirigente vecinal y cuenta cómo la escasez de agua ha afectado a la comunidad. Donde se ha desarrollado cualquier cantidad de epidemia. Ahorita tenemos un brote de personas que están con diarrea, ¿verdad? El propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reconocido que la crisis de los servicios públicos continuará en los próximos meses, pero insiste en atribuir las fallas a sabotaje. Tener sus juegos de velas, claro que sí,
para alumbrarse y sus distintos sistemas. Carmen vive en uno de los barrios peligrosos más grandes de Venezuela. Su refrigerador muestra las secuelas de la peor crisis económica en la historia del país sudamericano, que de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades, ha provocado que 51% de los hogares sean pobres y que 9 de cada 10 venezolanos no tengan suficientes ingresos para comprar alimentos. Caraota con arroz. Ese es el menú de nosotros. ¿Cuándo lo podemos comer? Aquí yo tengo más de un mes, no, más de 3 meses que no sé lo que es comerme un bistec. Pero más allá de los testimonios están las cifras. Un estudio del Observatorio de los Servicios Públicos reveló que 70% de los hogares venezolanos sufren fallas en el suministro de agua y en 1/3 de ellos el líquido falta al menos 2 veces por semana. Y nuevamente se ha presentado una falla eléctrica en la ciudad de Caracas. Algunas urbanizaciones del país tuvieron una interrupción en el servicio por al menos 1 hora, mientras que hay otras localidades que suman ya 12 días sin electricidad. Adriana, muchas gracias. Y los cortes refuerzan la crisis de los servicios públicos que atraviesa Venezuela. Más adelante, lo que se espera del encuentro Washington-Kremlin sobre Venezuela. Y la crisis sanitaria pone en riesgo la salud de venezolanas. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Venezuela será el tema de discusión entre Estados Unidos y Rusia este martes en Roma. La crisis en el país sudamericano pone frente a los dos gigantes, aunque expertos no auguran resultados concretos de este acercamiento. Estados Unidos y Rusia se acercan para discutir la crisis venezolana en Italia, un país donde el enviado especial Elliot Abrams busca ganar terreno a favor de la posición estadounidense sobre Venezuela. Creo que estas conversaciones son más pro forma y más el intento de Estados Unidos de tratar de mostrar que intenta que Rusia cambie su discurso, incluso sabiendo que Rusia no va a cambiar su postura sobre Venezuela. De acuerdo con la mirada del experto Mark Sinakovsky, los obstáculos diplomáticos entre Moscú y Washington impedirán cualquier negociación. Aunque para el analista Vladimir Rubinsky, en un probable escenario de mayor presión, esto es lo que podría ocurrir. En ciertas circunstancias, Rusia va a poder negociar la salida de Nicolás Maduro. Pero para poder hacer esto, Rusia tiene que tener las garantías por parte de la oposición venezolana que sus intereses, su presencia, tanto en el sector petrolero como la política, de alguna u otra manera va a estar garantizada. Rusia apoya un diálogo entre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y el presidente encargado, Juan Guaidó.
Washington y la representación diplomática del presidente interino lo desestiman, mientras que el gobierno en disputa también dice estar listo para negociar con sus oponentes. Ante ese panorama, Estados Unidos tiene un objetivo específico en Roma, según Simakovsky. Obviamente, Estados Unidos exigirá un potencial exilio para Maduro e intentará facilitar y ver si el gobierno ruso quiere llevar a Maduro al exilio. El canciller ruso, por su parte, destacó que recordará a Estados Unidos que el Kremlin considera inadmisible cualquier intervención armada en Venezuela, un tema que Abrams también desestimó antes de partir a Italia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La importación de petróleo crudo de Venezuela a Estados Unidos ha bajado significativamente. Washington ha venido aumentando su producción del producto al punto de que, según pronósticos, en los próximos 5 años se convertirá en el líder mundial de exportación. Uno de los fenómenos a los que Amy Jaffe, directora de Seguridad Energética de Council on Foreign Relations, atribuye la caída de la importación de crudo de Estados Unidos desde Venezuela es la respuesta del gobierno en disputa del país latinoamericano a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Después de las sanciones, la caída de las importaciones a Estados Unidos se deben en parte a que la autoridad de Maduro no quería vender más petróleo a Estados Unidos y hacer que el dinero ingresara a una cuenta especial que puede usarse para entregar el dinero a un nuevo gobierno. Una decisión que explica se verá reflejada en los reportes de importación de los últimos 2 meses aproximadamente, pero las cifras llevan mucho más tiempo en caída. En 1997, Estados Unidos importó más de 647 millones de barriles, lo que triplica la importación del año pasado. Hubo un patrón natural que tuvo que ver con la disminución de la producción de Venezuela, la mala gestión de su sector, el hecho de que su fuerza de trabajo calificada se está reduciendo, y eso significa que Venezuela tiene mucho menos petróleo para vender en el extranjero. En 10 años, la importación del petróleo crudo de Venezuela por parte de Estados Unidos ha caído en más del 50%. En 2008 se importaron un poco más de 435 millones de barriles, mientras que en 2018, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, no se alcanzó a llegar ni a los 214 millones de barriles. El aumento de las exportaciones de Estados Unidos al mercado global ha hecho que el mercado global sea mucho más competitivo. Ha dificultado que la OPEP controle el precio del petróleo en general, lo que es bueno para la economía global. Los aliados estadounidenses en Asia, Japón y Corea del Norte, dice la experta, serán los mayores beneficiados con el aumento de la producción petrolera del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. La crisis sanitaria en Venezuela pone en situación de vulnerabilidad la salud sexual y reproductiva de las venezolanas. A raíz de esto se ha registrado un incremento en las muertes maternas, denuncian ante la ONU representantes de la sociedad civil. Hoy en día las mujeres venezolanas están viviendo como vivían las abuelas en el siglo XIX. En el marco de la Cumbre de las Mujeres en la ONU, Luisa Kislinger de la Asociación Civil Mujeres en Línea, que trabaja en Venezuela, reveló las grandes dificultades que enfrentan las mujeres en ese país sudamericano para acceder a métodos de planificación familiar, así como preservativos masculinos, los cuales ayudan a reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. En 5 ciudades importantes del país, en promedio, la escasez se ubica en 85% para todos los métodos de planificación familiar. Explicó en conversación con La Voz de América a Kislinger, quien insistió en que a pesar de la venta de preservativos masculinos en algunas farmacias, la hiperinflación hace casi imposible acceder a estos. A ello se suma el incremento de embarazos no deseados, afirma, en un país donde el aborto es ilegal. Estamos empezando a ver que hay clínicas clandestinas, las mujeres están recurriendo a prácticas que no se veían desde hace muchísimos años, como insertarse un gancho, recurrir a sustancias jabonosas, a hierbas. Entre 2015 y 2016, la mortalidad materna aumentó en un 65%, según indicó Kislinger, refiriéndose a las últimas cifras oficiales publicadas por las autoridades sanitarias en Venezuela, situación que se ve agravada por la falta de recursos sanitarios. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Aún queda más de un año para las elecciones de 2020, pero cada vez son más los demócratas que anuncian sus aspiraciones presidenciales. El actual mandatario Donald Trump comenzó la semana dirigiéndose a uno de los posibles candidatos del partido de oposición. Bricio Segovia está siguiendo la contienda por la Casa Blanca. Bricio, ¿qué dijo Donald Trump del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden? Hola Belén, pues insultos es con lo que acabó dirigiéndose el presidente Donald Trump al inicio de esta semana contra el vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. El motivo, que no se decide o más bien no es claro sobre sus intenciones de presentarse a la próxima contienda de las presidenciales, que es el próximo año, en 2020. Y por eso mismo el presidente Donald Trump le ha calificado de individuo con un coeficiente intelectual muy bajo. Joe Biden goza de buena popularidad según los sondeos y sería el candidato número 17 en presentarse a estas presidenciales si decide dar el paso. Gracias, Bricio. Estaremos pendientes de la posible candidatura de Joe Biden a las elecciones presidenciales. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Después de la pausa, aprueba vehículos autónomos y barcos a batería amigables con el ambiente. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer más mortal en Estados Unidos y afecta por igual a hombres y mujeres. Un reciente estudio revela que su incidencia aumenta exponencialmente en pacientes que presentan sobrepeso antes de los 30 años. Las pistas de pruebas privadas permiten a los fabricantes de automóviles poner a prueba a los vehículos autónomos después de reveses de alto perfil en las carreteras públicas. Su calle principal, estilo escandinavo, una mini versión de Nueva York en Suecia, ayuda a la industria automotriz a obtener autos autónomos perfectos. Tenemos 4 entornos de prueba, una ciudad, camino rural o campo, el área abierta de alta velocidad muy flexible y luego también hay algunos tramos de autopista y esas son las situaciones típicas que uno desea dominar cuando se dirige hacia el automanejo. Esto es único. Los clientes, entre ellos Volvo, han apostado fuerte en la carrera para deshacerse del conductor y hacer que la conducción sea más segura. Resolvimos 3 problemas: el atasco de tráfico, el viaje al trabajo y el problema del estacionamiento. Creemos que esos 3 son los puntos débiles para la conducción normal de los clientes de hoy. Los fabricantes de automóviles están pisando con cuidado después de un accidente fatal que afectó el programa de automanejo de Uber, pero todavía están en la carrera y el Internet 5G ayudará a acelerar el ritmo. Las pistas de prueba como esta ayudarán a los desarrolladores a comprender los datos de comportamiento y planificación urbana, lo que a su vez dará como resultado mejores pruebas para los autos. Por lo tanto, pueden ser lentos, pero los autos automáticos siguen llegando con cautela. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Se ha producido una revolución silenciosa en el estrecho de Øresund entre Suecia y Dinamarca, donde 2 de las embarcaciones a batería más grandes del mundo surcan las aguas. Este ferry entre Dinamarca y Suecia está convirtiendo el mar azul profundo en verde. Es uno de los 2 buques convertidos de diésel eléctrico a batería, según la compañía Forsea Ferry, manteniendo el mismo tren de potencia sin las emisiones. Tuvimos que reforzar el barco desde la cubierta número 4 a la cubierta número 7 para colocar aproximadamente 280 toneladas de equipo en la cubierta número 7, por lo que fue un gran desafío encontrar el espacio para colocar todo este equipo. 4 contenedores en la parte superior de los barcos ahora almacenan 4,1 megavatios de baterías, impulsando los transbordadores de 12.000 toneladas a través de los 4 kilómetros entre Helsingør y Helsingborg, a la misma velocidad que antes. Recarga automática cada vez que atraca con energía generada de forma renovable. Durante el funcionamiento normal, cargamos en 5 minutos y medio en Dinamarca y 9 minutos en Suecia. La secuencia de carga está totalmente automatizada y veremos cuando el barco salga del puerto que el robot retraerá el enchufe automáticamente cuando la rampa del automóvil esté moviéndose hacia arriba desde la nave. Forsea Ferry dice que la conversión ha reducido su huella de carbono en un 65%. Es solo un viaje de 20 minutos que puede llevar a los envíos a un futuro menos contaminante. Henry Llanos, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones por el Día de San Patricio. La Quinta Avenida en Nueva York fue escenario del tradicional desfile que convoca a miles de personas todos los años, mientras que en Chicago el río se pintó de verde en el marco de esta celebración. Les informó Belén Mora.